Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro marca Tesa, modelo T10. Esta sería la llave. Es un cilindro de 10 pernos activos, 5 inferiores, 5 superiores, que están enfrentados, se tocan y se empujan entre sí. En el caso del T10, los muelles inferiores son mucho más fuertes que los superiores, entonces los pernos inferiores empujan a los superiores y los sacan del rotor. Uno o más pernos estarían pasados desde el principio. En el caso de esta cerradura, como podéis ver aquí, estos serían los superiores y estos los inferiores. El primero superior es muy largo, este está pasado desde el principio seguro, segundo y tercero de longitud media también están pasados y cuarto y quinto son muy cortos, estos no estarían pasados desde el principio, no presentan problemas. Los pernos inferiores son todos muy pequeños, salvo el cuarto que es de longitud media. ¿Qué trascendencia tiene esto en el ganzuado? Bueno, si miramos el bocallave, podemos ver el primer perno inferior que está empujando al superior. Ahora, cuando yo a ver si puedo hacer que se vea, lo empujo, aparece el superior, si suelto lo vuelve a empujar fuera, ahí está. Con esta codificación, el superior tiene que quedar dentro del bocallave y como veis el primero lo está desplazando fuera. Estaría pasado desde el principio. Esto pasa con los 3 primeros pernos. Si no solucionamos esto durante la apertura en el ganzuado, la cerradura no abrirá nunca. No conseguiremos abrir la cerradura nunca. ¿Cómo conseguimos solucionarlo? A lo largo del ganzuado lo que vamos a tener que hacer es sujetar el perno inferior, empujarlo hasta abajo del todo y aflojar tensión para que el superior pueda bajar, pueda volver a entrar dentro del rotor. En este caso los más problemáticos son primero y segundo. El segundo es el que vamos a sujetar para que caiga el superior y poder empezar el ganzuado, y el primero a lo largo de la apertura tendremos que ir sujetándolo y distensionando para que el primero superior caiga y conseguir avanzar en la apertura, si no se llega a un punto muerto. Vamos a intentarlo, no es una apertura fácil en absoluto, me resulta bastante difícil, es un cilindro que lleva conmigo años, es de los primeros T10 que conseguí en buenas condiciones, está nuevo, creo que envié la mitad de este a Michael, Poti314. Vamos a intentar la apertura, como digo, si no lo consigo a la primera haré varios intentos y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá, utilizaré este tensor comercial en Z, la tensión ha de ser alta, es un Tesa, tiene pernos biselados y se pasan con mucha facilidad, hay que tocar con mucho tacto. Y esta ganzúa con la pala muy pequeña en punta para colocar los pernos. Vamos allá, de adelante hacia atrás, vamos a tantear los inferiores, segundo pide, hace un clic, tercero un ligero clic, cuarto y quinto nada, primero, segundo, tercero, cuarto un clic, tercero. Ya habríamos llegado a un punto muerto, lo que tenemos que hacer es buscar el segundo
inferior, comprimirlo, distensionar, ahí se ha oído caer. Noto cómo está ahí ahora el segundo superior. Bien, ha fallado la apertura, he cambiado el ángulo para estar un poco más cómodo. Vamos a intentarlo de nuevo, como veis está cerrado. Vamos allá. Voy a ir directamente a sujetar el segundo, distensiono, tercero y cuarto nada, quinto nada. A ver ahí. Primero pide. Hace un clic. Segundo un clic. Tercero un ligero clic. Cuarto nada. Quinto nada. Primero un clic. Segundo nada. Tercero nada. Cuarto un clic. Quinto nada. Primero nada, vamos a ver los superiores. Voy a intentar recuperar el primero, sujeto el primero. No. Ha saltado el segundo, coloco el segundo inferior, tercero inferior, quinto inferior, tercero, segundo, primero. Ahí asoma el primero superior. Lo hemos recuperado ligeramente. Tercero un clic. Cuarto colocado. Quinto un clic. Primero nada. Segundo nada. Tercero inferior un clic. Cuarto nada. Quinto nada. Primero, segundo. Tercero inferior pide. A ver. Primero, segundo, tercero, cuarto inferior colocado, quinto, no pide, vamos con los superiores. Voy a sujetar el primero y a distensionar ligeramente. Ahí ha caído un poco más el primero. Segundo y tercero un clic. Quinto un clic. Cuarto. Tercero. Segundo un clic. Primero un ligero clic. Primero y segundo nada. Tercero nada. Cuarto un clic. Quinto nada. Cuarto colocado, tercero parece colocado, segundo colocado, el primero ha caído, primero superior estaría bien, segundo, el tercero superior, no, pues sujeto el tercero inferior, distensiono, vamos a ver, quinto inferior, un clic. Cuarto parece colocado, tercero nada, segundo un clic, primero nada, tercero inferior un clic, cuarto colocado, quinto un clic, cuarto un ligero clic, tercero. Se trata de ir distensionando, sujetando los inferiores, confiando en que no vuelvan a pasarse los ya recuperados. Quinto hay un clic para que al entrar los superiores de nuevo en el rotor los podamos llevar a su posición. La tensión es muy alta y a la vez el toque ha de ser suave.
porque los inferiores se pasan con mucha facilidad. Cuarto, un clic. Vamos a ver los superiores. Primero parece que está en su sitio, segundo, tercero, cuarto y quinto son muy cortos. Voy a sujetar el segundo. Ahí. Vamos a ver si ha caído. Quinto, un clic. Sí, parece que tenemos el segundo superior. Primero, segundo inferior colocado, tercero, primero he distensionado ligeramente. Creo que he pasado el segundo. Vamos a ver. Quinto, un ligero clic. Cuarto, un ligero clic. Tercero, un ligero clic. Primero superior estaría bien. Segundo. Sujeto el tercero. Ahí. He sujetado el segundo y he liberado tensión. Aunque el primero se había pasado, parece que se ha recuperado. Coloco el primero y da un giro. Tercero parece colocado. Cuarto pide. Ahí está, al colocar el cuarto inferior. Daría la apertura. Como veis, son unas aperturas un tanto anárquicas porque dependen de ir distensionando a la vez que se sujetan los inferiores para facilitar que los superiores con su muelle vuelvan a entrar en el rotor. Entonces es una apertura poco predecible. Vamos a desmontar el cilindro y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá.
Bien, esto sería lo que lleva dentro. Como podéis ver, ahí están los alojamientos superiores, ahí están los inferiores. En cuanto al rotor, los alojamientos de los inferiores con doble diámetro para... Ahí está. Y los superiores, que son un poco más estrechos. Así cuando gira el rotor no se meten los contrapernos de los superiores en los alojamientos. Contrapernos. Los inferiores. Todos los pernos inferiores son de 2 diámetros. Segundo, tercero, cuarto y quinto aserrados. El primero, que es más corto, no tiene aserradura. Todos biselados. Voy a hacer un zoom a ver si se aprecia. Ahí está, le voy a dar la vuelta a este. Están ligeramente biselados. Se pasan con facilidad. Los contrapernos también tienen un ligero bisel. Ahí creo que se aprecia en la parte superior. Es muy ligero, pero es muy eficaz. Todos los contrapernos son aserrados con dos aserraduras. Los muelles todos iguales, muy fuertes. Y los superiores. Los superiores, como veis, todos los pernos son iguales. Está imantada la pinza y no hay manera. Todos los pernos son normales y los contrapernos son también normales. Tienen 2 diámetros para encajar el muelle dentro en el contraperno. Muelle y contraperno van alojados en este pequeño hueco de aquí. El espesor que hay aquí menos el tapón. Es una pasada, me encanta este cilindro. Su dificultad radica en la interacción que hay entre los pernos inferiores y los pernos superiores, que se empujan entre sí y se descolocan. Esta habría sido la apertura del Tesa T10. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.